Al oír especialmente la primera lectura del profeta Jeremías, vinieron a mi mente varias afirmaciones de la palabra de Dios que son contundentes, que debería uno siempre tener en su corazón. Una, los dones y las bendiciones del Señor son irrevocables, irrevocables. Es decir, cuando Él las ofrece y nunca las pide de vuelta. Otra afirmación, en Él todo es sí. No es un día sí, otro día no. Todo es un sí. Y otra afirmación que tiene el Nuevo Testamento. Si acaso nosotros llegaremos a serle infieles, Él permanece fiel porque no puede desmentirse a sí mismo. Simplemente vienen a mi mente esas tres afirmaciones de la palabra del Señor, porque me parece que nos sirven como un telón de fondo para mirar por una parte lo que aparece en el profeta Jeremías. Aparentemente uno encuentra un Señor que cambia de opinión, que cambia de opinión. Y varias veces el lenguaje bíblico nos lo presenta como el que ha decidido en un momento determinado descargar toda su cólera contra un pueblo que ha sido rebelde, de duro de cabeza y duro de corazón. E incluso hay algunos episodios, recientemente lo encontramos en la lectura de un domingo, con Abraham, que entra a hacer una cierta negociación con el Señor, a ver si lo ablanda y a ver si en alguna forma le hace cambiar su opinión, como si el Señor fuera aquel que va cambiando de opinión. Lo interesante de ese lenguaje es que en ese lenguaje precisamente se reflejan más bien las distintas situaciones que los seres humanos podemos vivir, que parece que en algunas circunstancias somos supremamente duros al querer del Señor, que en un momento determinado podemos ser casi que inmisericordes unos con otros, en una dureza de corazón indescriptible, y que sin embargo hay otras situaciones de la vida que parece que nos ablandan, otras situaciones de la vida que parece que nos hacen replantear ciertas posiciones nuestras frente al Señor y frente a los demás. Ese aparente fluctuar de los sentimientos del Señor revela más bien las distintas situaciones por las cuales los seres humanos podemos pasar. Este pueblo del cual habla el profeta Jeremías, duro, infiel, que se prostituye, es un pueblo que sin embargo merece una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad que el Señor le da termina siendo corroborada por una de esas hermosísimas expresiones de todo el Antiguo Testamento, como el gran proyecto del Señor. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miremos un momento el Evangelio entonces también desde ahí. Las necesidades que podemos tener los seres humanos son múltiples y de hecho nos presenta la palabra del Señor dos escenarios distintos, en la tierra y en el mar. En la tierra, acabamos de escuchar, especialmente ayer en el texto y hoy el que aparece, la necesidad de una comunidad que tiene hambre. Eso es una necesidad. Y aparece tanto ayer como hoy la otra necesidad permanente de la comunidad humana, la enfermedad. Pero también aparece otro escenario distinto. Los discípulos que son enviados por el Señor a que atraviesen el mar solos, porque Él se queda, acompañando a la gente, despidiéndola, yendo a la oración. Y en la travesía por el mar, una navegación agitada, agitada, a punto de hundirse. En otro escenario, también en el mar, encontraremos otro día a los discípulos en una pesca durante toda la noche inútil, sin recoger absolutamente ningún fruto.
Miren ustedes distintos escenarios que reflejan situaciones de la vida humana: hambre, cansancio, enfermedad, navegación agitada, problemas de la vida que hacen mirar que esta navegación por la vida y por la historia a veces es muy complicada y casi a punto de hundirnos. Y también muchas veces cantidad de esfuerzos que hacemos con resultados muy pocos. Y allí la invitación de Jesús a que los discípulos tengamos una actitud muy especial. La actitud que encontrábamos en el texto de ayer con el cual comienza hoy la lectura bíblica, después de haber multiplicado los panes. Y esa actitud clarísima de Jesús: no despidan a la gente, preocúpense por la necesidad de la gente. Nada de que vayan y se busquen qué comer, ustedes denles de comer. Una actitud discipular, que es una actitud entonces de preocupación por los demás y de preocupación por las necesidades de los demás. Así uno tenga también dificultades. Es que los discípulos también tenían hambre, también tenían hambre. Es que los discípulos también estaban en descampado. Y para ellos, preocúpense por el hambre de otros también. Actitud discipular frente a las necesidades que todos tenemos en la vida. No despedirla. Encontramos ayer: comparte lo que tiene, así sea poco, pocas provisiones, que normalmente las provisiones de la mayoría de personas en el mundo son pocas. Los que tienen muchísimos son muy poquitos. En cambio, la gran mayoría de los seres humanos, provisiones muy pocas, pero sé capaz de compartirla, porque es que eso te hace vivir de otra manera. Tú también las necesitas y aún lo que tienes puedes acapararlo para ti, pero es que cuando lo pones en común eso crea ya un ambiente distinto a nivel personal y a nivel comunitario. Hoy, con Pedro, no lo desafíes. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre las aguas. No lo desafíes. El Señor no se va a disgustar por eso. No se disgustará porque uno sea capaz de desafiarlo. Inclusive desafiándolo no para que Él haga no sé qué cosas, sino para que uno mismo se ponga en peligro. Es que muchos de los desafíos que uno le hace al Señor terminan siendo más bien riesgosos para uno, no para Él. Bueno, si es así, ven, camina. Desafío que significa buscar seguridades equivocadas. Y a veces el lenguaje con el Señor puede ser desafiante. Si verdaderamente tú existes, Señor, y ahí viene un pliego de peticiones. Si verdaderamente esto es así, Señor, tú deberías actuar como yo creo que tú deberías actuar, no según tu amorosa voluntad que me cambia muchas veces la manera como yo entiendo mi propia vida, mis propias necesidades y mis propias expectativas frente a ti. Y por otra parte, la gran exigencia central en quienes queremos vivir como discípulas y discípulos de Jesús: creer, confiar en Él. El creer no simplemente como cosas que uno en la cabeza acepta, sino como una actitud vital de confianza. No dudes. ¿Por qué dudaste? Porque cuando dudas, te hundes. Y esa es la experiencia de Pedro. Cuando es desafiante y cuando el Señor acepta que si quieres meterte en desafíos, pues hazlo tranquilamente. Mándame ir hacia ti, pues ven, corre el riesgo de tu propio desafío. Si eres tan atrevido para hacerlo, pues arriesgate a tomar las consecuencias de ser desafiante. Arriesgate. Si quieres tener otras seguridades distintas, pues métete a ver qué tan seguras son y qué tan terreno firme es caminando uno sobre las aguas. Si quieres hacerlo, hazlo. Te lo acepto, con la seguridad que sencillamente tú mismo te pones en riesgo. El desafío a veces arrogante lo que hace es ponerlo a uno en situaciones de riesgo. Y sin embargo, la mano del Señor y sin embargo su presencia
No este señor que aparentemente cambia de opinión según el lenguaje de la primera lectura, sino aquel que comprende perfectamente las distintas situaciones por las cuales podemos pasar los seres humanos. Situaciones de confianza, situaciones de necesidad, muchas veces incluso situaciones desafiantes frente a él y un Señor presente. Es bellísimo descubrir los rasgos de Jesús en todos estos textos, allí donde esas situaciones reflejan todo lo que los seres humanos podemos vivir también. Necesidades, hambre, enfermedad, penuria, esfuerzos inútiles, tempestades que vienen a sacudir nuestra vida, problemas que a veces están a punto de hundirnos y a veces a eso le agregamos el ser arrogantemente desafiantes frente al Señor, arrogantemente desafiantes para ponerlo a prueba, como si Él necesitara ponerlo a prueba. Sencillamente cuando uno abre esa puerta, uno mismo abre el camino del propio hundimiento. Y sin embargo, la presencia del Señor. Aquel que es capaz de tomar el pan que unas manos generosas compartieron y con sus manos que bendicen porque son misericordiosas, lo distribuye para que no le falte a nadie. Aquel que es capaz de acoger a la gente, que lo está buscando por todo lado y saben que atravesó la barca, atravesó él y se fue a un sitio aparte y sin embargo le llegan allá y aquí está presente para acogernos. Lléguele uno con las intenciones que le quiera llegar. Lléguele uno con las necesidades que uno le quiera presentar y ahí está presente. Aquel que enseña, aquel de quien nosotros recibiremos siempre una palabra orientadora y una palabra de vida en cada situación que uno vive, en las situaciones más tranquilas y en las situaciones de hambre, en las situaciones de enfermedad y ahí hay una palabra oportuna de parte del Señor. Aquel que ora y en la oración no solamente está Él, en la oración está su misión y resulta que en su misión estamos nosotros. Ora para que Él sea capaz de cumplir el gran proyecto de amor del Señor, cuyos destinatarios, ¿quiénes somos? Nosotros. No somos nosotras personas, somos nosotros los destinatarios y Jesús al orar en comunión de amor total con su Padre nos está llevando a nosotros. Aquel que se acerca a sus discípulos que andan atravesando problemas y Él es el que camina hacia sus discípulos. Los pobres sencillamente enfrentados a su propia impotencia frente a un mar agitado donde no hay nada que hacer y ahí una presencia, la del Señor. Una presencia real que no es la de un fantasma como creían ver ellos, sino ahí con nosotros caminando y cercano y se necesita que tengamos los ojos de la fe para reconocerlo, que con nosotros está. Aquel que incluso acoge comprensivo los desafíos que le lanzamos. Los acoge comprensivos, porque nadie conoce más el corazón humano que Él. Nadie conoce más nuestras rebeldías, muchas veces rebeldías justificadas, muchas veces rebeldías sin motivo. Y nadie las comprende más que Él y es capaz de escucharlas. Y es capaz de decir, pues ven. Pero aquel que tiende su mano para impedir que una persona se hunda, y se hunde porque él mismo buscó esa situación absolutamente irregular. ¿Quién quiere caminar sobre las aguas? ¿A quién se le ocurre hacer eso? ¿Y a quién se le ocurre decir que la vida de fe consiste en eso? Y sin embargo, si uno corre esos riesgos y muchos más, los acepta comprensivo, sabiendo que estará listo y estará pronto a tendernos la mano. Y aquel que en el texto al final del Evangelio de hoy, que no solamente ofrece la orla del manto, la orla era normalmente una pequeña franja de adorno que se ponía en la túnica. No, no solamente ofrece la orla y la gente quería al menos tocar un pedazo de la orla de su manto para ser curado. Aquel que no nos ofrece solamente un pedacito de su manto, aquel que nos ofrece su presencia total, presencia llena de misericordia, que tiene todo esto capaz de comprender las fluctuaciones de ánimo por las cuales los seres humanos pasamos. Fluctuaciones donde a veces nos hacen ser serenos, a veces nos hacen ser dudosos,
A veces nos hacen ser incluso desafiantes, a veces desafiantes desde el dolor, a veces desafiantes desde la arrogancia. Y sin embargo, alguien presente acompañándonos en cada escena de la vida humana. Y si la escena es la intemperie donde hay hambre, ahí pronuncia una palabra que suscita misericordia. Y si la escena es una multitud que parece perdida como oveja sin pastor, ahí está presente con la palabra más oportuna que es capaz de reorientar. Y si la escena es aquella tan particular de una navegación donde el viento impetuoso parece que lo hunda a uno, los vientos de la vida que a veces sacuden, ahí está su presencia no fantasmal. Y si acaso el escenario en que estamos es aquel absurdo en el cual nos podemos poner los discípulos por desafiarlo a que nos haga caminar por el agua, ahí está también una condescendencia maravillosa que no es otra cosa sino la expresión de su misericordia, que no va cambiando de opinión. De ahí esas tres afirmaciones contundentes con las cuales yo comencé mi meditación. Los dones del Señor son irrevocables y su presencia no es la de los seres humanos que cambiamos de opinión de un día para otro, cambiamos de estado de ánimo de un día para otro y cambiamos la manera de relacionarnos de un día para otro. Dones irrevocables. En Él todo es un sí y su sí es misericordia, es incondicional. Y por supuesto, no puede desmentirse a sí mismo. Por eso su amor tiene el sello inconfundible de la fidelidad, por lo cual es posible que confiemos. Y es posible que en esta navegación por la vida, más allá de intentar ponerlo a prueba y con unos desafíos absurdos, ¿por qué has dudado? Es sencillamente el reclamo de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Estamos invitados todos a una gran experiencia de confianza incondicional en el que es siempre fiel. Tomemos un momento de silencio, como les invito siempre para nuestra oración, para que esta palabra cale en nuestro corazón, en la situación de vida que cada quien está llevando en este momento.